Cortés estaba feliz de encontrar en aquellas tierras a enemigos de sus enemigos, porque eso facilitaría su objetivo. Bienvenidos, mi nombre es Viviana Escamilla y este es un capítulo más sobre la historia de México. Hoy les hablaré del encuentro entre los españoles y los tlaxcaltecas. En el video anterior les platicaba que los totonacas fueron los primeros aliados de los españoles. Estos personajes llevaron a Hernán Cortés frente al cacique gordo de Zempoala. El cacique les habló de todo lo que sabía sobre los mexicas y les contó que estos eran la cultura más poderosa y que tenía dominados a varios otros pueblos, entre ellos el suyo. Por casualidad ese mismo día llegaron cobradores mexicas por el tributo. Hernán Cortés, para demostrar la credibilidad de su palabra, capturó a estos cobradores y con esto les mostró a los totonacas que estaba de su lado o que podían encontrar en él un aliado para dejar de pagar este tributo. Los totonacas le hablaron de los tlaxcaltecas, los principales enemigos de los mexicas. Esas dos tribus, tlaxcaltecas y mexicas, se habían enfrentado constantemente, pero ninguno lograba derrotar al otro, así que pues eran de las culturas más fuertes. Los totonacas guiaron a los españoles hasta la ciudad de Tlaxcala. Esta ciudad estaba dividida en 4, cada una tenía un representante y juntos tomaban las decisiones del pueblo. Los tlaxcaltecas tenían el mismo dilema que los mexicas. ¿Qué hacer? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Tratarlos como invasores o tratarlos como posibles dioses o posibles aliados? Para no errar, optaron por dos planes. Por un lado, iban a enviar a los otomís, que eran vasallos suyos, a enfrentarse a los españoles y con esto probarían su poder militar. Por otra parte, enviarían también embajadores con regalos y obsequios para ganarse su amistad. Una semana se enfrentaron los otomís a los españoles y cuando estaban a punto de ganar, los españoles tuvieron que buscar una estrategia. Esta estrategia fue muy desleal, muy deshonesta, ya que decidieron atacar de noche y por sorpresa. Este tipo de táctica, por decirlo de alguna manera, no se empleaba en Mesoamérica. Las culturas mesoamericanas no atacaban ni por sorpresa, ni de noche, ni a hombres que estuvieran desarmados, mucho menos atacaban a la población civil, cosa que los españoles sí hicieron. Entraron a Tlaxcala de noche, tomaron el pueblo por sorpresa, a su paso asesinaron a mujeres, hombres, niños y ancianos. Los gobernantes de Tlaxcala, horrorizados por esta masacre, se dieron cuenta de que si estos personajes eran capaces de asesinar a gente indefensa e inocente, serían capaces de destruir completamente su ciudad. Por eso optaron por ponerse del lado de los españoles. Pidieron entrevistarse con Hernán Cortés y se sumaron a su causa, se hicieron aliados. Y para demostrar su lealtad, los tlaxcaltecas cedieron a ser bautizados. Una vez formada esta alianza, que fue la más fuerte y la más decisiva en la conquista mexica, de hecho yo creo que podríamos pensar o decir que de no ser por los tlaxcaltecas, los españoles no habrían logrado conquistar Tenochtitlán. Los tlaxcaltecas les hablaron a los españoles de todo lo que sabían sobre los mexicas, que eran su principal pueblo enemigo. Les dieron todas las estrategias y todos los tips, por decirlo de alguna manera, que les serían útiles para vencer. Guiaron a los españoles hasta Cholula, pero les advirtieron que este pueblo era uno de los principales aliados y amigos de los mexicas. Cholula era una ciudad hermosa e impresionante. En el centro tenía la pirámide más grande de Mesoamérica y en esa pirámide se encontraba el templo de su dios Quetzalcóatl. En Cholula no se dedicaban a la guerra como una actividad importante. Como tenían a los mexicas de su lado, contaban con que ellos intervendrían en caso de alguna invasión por otro pueblo, pero sobre todo estaban muy confiados de que su dios Quetzalcóatl llegaría en su auxilio en caso de ser invadidos por enemigos. Estaban seguros de que al momento de ser tal vez invadidos o que llegaran alguna tribu enemiga, desde esa pirámide donde se encontraba el templo de Quetzalcóatl, este saldría en su defensa. Creían también que la pirámide contenía agua y esta sería derramada para inundar la ciudad y ponerla a salvo de los enemigos en caso de una invasión. Los españoles estaban pues temerosos de entrar a Cholula porque ya se les había advertido que eran amigos o aliados de los mexicas. Tuvo Hernán Cortés la sospecha de que serían atacados por esa situación, ¿no? Porque se les consideraría tal vez invasores. A pesar de que en Cholula fueron bien recibidos y la intención nunca fue atacarlos porque, como se los acabo de mencionar, pues no, la guerra no era principalmente como su fuerte. Sin embargo, Hernán Cortés, para prevenir un posible ataque, hizo lo mismo que en Tlaxcala, atacar por sorpresa. Con engaños llevó a varias personas de entre los cholultecas hasta el centro y ahí los atacó. Esas personas obviamente estaban desarmadas, se encontraban entre esta gente niños, mujeres y ancianos. Para cuando los guerreros
y la gente mayor quiso acercarse, pues ya era demasiado tarde porque ya había ocurrido una masacre terrible. Rodaban cabezas, sangre brotaba por todos lados. En Cholula definitivamente optaron por darse por vencidos. Pero más allá de la derrota y la catástrofe que habían causado los españoles en su ciudad, hubo una derrota y un golpe moral peor aún. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su dios Quetzalcóatl no acudió a su defensa. Las culturas mesoamericanas creían que cuando dos pueblos se enfrentaban, bueno, cada uno adoraba a un dios diferente o tenía un dios principal. Eran politeístas precisamente porque consideraban que quien ganara de estos dos pueblos que se enfrentaban significaba que tenía un dios más poderoso. Por ejemplo, a lo mejor si nuestra cultura adoraba a Quetzalcóatl y los mexicas se enfrentan y ellos veneran a Huitzilopochtli, pues entonces sabemos que Huitzilopochtli es más fuerte que Quetzalcóatl porque logra derrotarlos. Pero eso no implicaba que voy a dejar de adorar a mi dios, ¿no? Entonces, por eso eran politeístas, porque iban sumando como dioses. Sigo venerando a mi dios principal, pero puedo también adorar al dios de otra cultura o civilización porque me ha comprobado que es muy poderoso o que es más fuerte que el mío. Cuando en Cholula fueron derrotados, se dieron cuenta, número uno, de que los españoles definitivamente no eran dioses y que entre ellos no se encontraba Quetzalcóatl, porque de otra forma no habrían destruido su templo. Número dos, consideraron que el dios que veneraban los españoles era más poderoso que el suyo. Y por eso empezaron a rendirle también culto al santo patrono de los españoles, que era Santiago Matamoros. Y número tres, la ayuda mexica lamentablemente llegó muy tarde. Ahí se sumaron un aliado más. Digamos que el pueblo de Cholula no se sumó directamente a la causa de los españoles en contra de los mexicas, pero tampoco iban como a interponerse. ¿Por qué? Por lo que les comento, ya consideraban que el dios que veneraban los españoles era más poderoso que el suyo. Ellos no iban a intervenir, ¿sale? O sea, no iban a ponerse del lado de los españoles y atacar a los mexicas, pero tampoco iban a salir en defensa de los mexicas. ¿Por qué? Por miedo, porque su dios Quetzalcóatl no acudió en su auxilio. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. La siguiente parte hablaremos de qué es lo que va a pasar cuando los españoles al fin entren a la ciudad de Tenochtitlán y viene el famoso episodio conocido como La Noche Triste. Espero que este video les haya gustado, que la información les sea útil. Si les gustó, pues por favor suscríbanse, compartan y les recuerdo que pueden encontrarme también en Facebook en Saena Letras. Ahí comparto información de historia, literatura y también algunas leyendas mexicanas. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima.